Buen día. Buenos días, Lick. Buen día. Buen día, Jazmín. Buen día. Vamos a comenzar la clase ya. Vamos a ver un ejemplo más, ¿no? De la derivada, ¿no? De funciones vectoriales, ya que estábamos haciendo ya la clase pasada. Y vamos a pasar a también estudiar lo que es la integración de funciones vectoriales, ¿ya? Entonces aquí tenemos un problema, nos dice, demuestre que si la norma aquí, ¿no? De R de T es constante, ¿no? Entonces, R de T es ortogonal a su derivada, ¿ya? Entonces, aquí vamos a usar, ¿no? La regla del producto para el producto escalar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Aquí habíamos visto en la pasada clase algunas reglas, ¿no? Algunas reglas, ¿no? Como de la suma, ¿no? De la resta, de la multiplicación, ¿no? Por un escalar, ¿no? La composición también, ¿no? Y también habíamos visto estas reglas, ¿no? Aquí, ¿no? Del producto escalar, del producto vectorial. Entonces, justamente, ¿no? En este problema que nos estamos planteando ahorita, tenemos que usar esta regla del producto escalar, ¿ya? Porque, o sea, aquí, ¿no? En el ejemplo que nos ponen, nos dice, ¿no? Mostrar, ¿no? Mostrar que si la norma de R de T es constante, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, yo tengo aquí la norma, ¿no? De R de T siendo una constante, ¿no? Siendo una constante, no sé, cualquiera, ya, digamos, voy a ponerle una C, ¿no? De constante, ya, entonces, tengo que mostrar que, pues, la R de T, ¿no? Esta R de T es ortogonal, tengo que mostrar que esta es ortogonal, y voy a escribir así, ¿ya? Así este simbolito, como esta T invertida, para decir, ¿no? Que R de T es ortogonal a R' de T, ¿ya? O sea, yo tengo que mostrar esto, ¿sí? Tengo que mostrar que si la norma de R de T es constante, entonces, ¿no? R de T es ortogonal a R de T, ¿no? Entonces, para eso me voy a apoyar, ¿no? De esta regla del producto escalar, ya, fíjense bien, ¿no? ¿Cuál es, pues, la derivada, ¿no? De un R1 punto R2, ¿no? Es el R1 punto R2' más R1' punto R2, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En este ejemplo, no se van a olvidar, ¿ya? O sea, ahorita queremos mostrar esto, ¿ya? Queremos mostrar esto, ¿ya? Y lo voy a mostrar, ¿no? Esto que está aquí en amarillo, ¿no? Con esta regla del producto escalar, ¿ya? Entonces, acuérdense, no se olviden, ¿ya? Ahorita vamos a usar esta regla del producto escalar, ¿ya? Entonces, vamos allá abajo, donde estábamos, ¿ya? O sea, vamos a usar esta regla de el producto escalar, ¿ya? Aquí, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Esta norma de RT al cuadrado. ¿Qué es esta R de T norma al cuadrado? ¿No? Una propiedad que hemos visto ya, ¿no? En el capítulo 1, si no me equivoco, ¿no? Que la norma, ¿no? De un vector al cuadrado es el vector punto, el vector, ¿no? O tal vez no lo hemos visto mejor así, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero, y es lo mismo, ¿no? Es equivalente aquí, ¿ya? O sea, hemos visto tal vez esta propiedad, ¿no? Que me dice que R de T, ¿no? La norma de R de T, ¿no? En realidad, la norma de R de T, ¿ya? La norma de T es pues la raíz, ¿no? La raíz de el R punto de T, aquí, ¿no? R punto R, ¿ya? Entonces, esa es la norma de R de T. La raíz de el, aquí, R de T punto R de T, ¿no? Entonces, de aquí
nosotros, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que si esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener esto, ¿no? R de t cuadrado, ¿no? Va a ser R de t punto R de t, ¿sí? O sea, ¿no? De aquí nosotros tenemos que esto, ¿no? Esto aquí es igual, ¿no? A esto, ¿sí? O sea, la norma de R de t es la raíz de R punto R, ¿no? Entonces, eso es igual a la norma de R al cuadrado, ¿no? Es igual a R punto R, ¿no? Entonces, y aquí vamos a usar esta regla del producto, ¿no? Escalar, ¿ya? Aquí vamos a usar esta regla del producto escalar, ¿no? Porque si se fijan, aquí tenemos punto, ¿no? Entonces, ¿qué es la derivada de R punto R, ¿no? Es esta R, ¿no? La primera R sin derivar, luego la segunda R derivando, más, ¿no? Más, ¿no? Ahora voy a derivar la primera y la segunda no, ¿no? Y al final de cuentas, pues estos, ¿no? Estos términos, ¿no? Son iguales, ¿no? O sea, yo tengo aquí, ¿no? R punto R prima, ¿no? Y esto lo puedo conmutar, ¿no? Puedo escribir R punto R prima, ¿no? Entonces tengo R punto R prima más R punto R prima, eso me va a dar 2 veces R punto R prima, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Yo tengo esto. Yo tengo que la derivada de esta norma de R de t al cuadrado es igual a esto, ¿ya? Es igual a 2 veces R de t punto R prima, ¿no? De t, ¿ya? Y pues, si se fijan, ¿no? Esta derivada es constante, ¿no? ¿No? Esta derivada es cero, ¿no? Esta derivada es cero, ¿por qué? Porque aquí me dice, ¿no? Que R de t es constante, ¿no? Entonces, la derivada de una constante es, pues, cero, ¿no? Entonces, esto, ya, esto es cero, ¿no? La derivada es cero, ¿por qué? Porque este de aquí, ¿no? Este de aquí, esta R de t así solita, ¿no? Esta R de t es constante, ¿no? Es constante. ¿Ya? Entonces, todo esto, por una parte, es 2 veces R de t punto R prima de t, ¿no? Pero por otra parte es cero porque, ¿no? El R de t es constante, ¿ya? Entonces, yo tengo, ¿no? Que esto es cero, ¿no? Y al ser cero, ¿no? Al ser esto así cero, ¿no? Al ser esto, pues nosotros tenemos, ¿ya? Que pues R de t es ortogonal, ¿no? A R prima de t, ¿ya? Es ortogonal, ¿ya? Y eso es justamente pues lo que nosotros queríamos mostrar, ¿ya? Queríamos mostrar, ¿no? Que este era ortogonal, ¿no? Entonces, una propiedad, ¿no? De ortogonalidad me dice, ¿no? Cuando el producto punto me da cero, ¿no? Entonces, estos dos son ortogonales, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Estos dos son ortogonales y eso es lo que queríamos mostrar aquí, ¿no? En este problema, ¿no? Me decía, ¿no? Muestre, ¿no? Al final de cuentas que R de t es ortogonal al R' de t, ¿ya? Entonces, era eso, ¿ya? Ahora vamos a pasar a esta parte de la integración de funciones vectoriales, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? La integral de una función vectorial se puede definir en términos de las sumas de Riemann, ¿ya? Como tal vez habíamos visto, ¿no? En cálculo 1, ¿ya? Una integral de una función real, ¿no? Se veía como sumas de Riemann, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí, una integral, pero ahora de una función vectorial, también se va a ver, ¿no? Como términos de sumas de Riemann, ¿ya? Entonces vamos a definir de manera más simple, ¿no? Por integración componente a componente, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? O sea, la integral de R de t, donde R de t es una función vectorial, ¿ya? Esta R de t es una función vectorial, entonces la integral de una función vectorial va a ser un vector, ¿ya? Un vector, ¿no? Un vector, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que R de t es igual aquí, ¿no? A este vector X de t, Y de t, Z de t, ya,
¿no? Tenemos este vector R, entonces quiero saber cuál es la integral de esta función vectorial R de t, ¿no? Entonces va a ser, ¿no? Nuevamente un vector, solo que en cada una de sus componentes yo voy a integrar, ¿no? La componente X, ¿no? Aquí, voy a integrar la componente Y por aquí, y voy a integrar la componente Z por aquí, ¿no? Con los mismos límites de integración, ¿no? De A a B, ¿no? De A a B, de A a B y de A a B, ¿no? Entonces, la integral esta, ¿no? De esta función vectorial R de t existe si cada una de estas componentes aquí, ¿no? De X de t, Y de t, Z de t es integrable, ¿no? Porque ustedes saben, no todas las funciones se pueden integrar, ¿no? Entonces, ¿no? Esta R de t va a ser integrable, ¿no? Si cada una de sus componentes es integrable, ¿no? Y bueno, ¿no? Integrar cada una de las componentes, ¿no? Es algo que nosotros hemos hecho en cálculo 1, ¿no? En cálculo 1 hemos aprendido a integrar, ¿no? Y pues aquí, ¿no? Es integrar, ¿no? Cada una de estas componentes, ¿no? O sea, integrar una función vectorial había sido, ¿no? Integrar cada una de sus componentes aquí, ¿no? X, Y y Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos aquí integrar esta función aquí, 1t seno de t, ¿no? O sea, quiero integrar, ¿no? Esta función vectorial 1t seno de t de 0 a pi, ¿no? Entonces, es integrar cada una de sus componentes, ¿no? Es decir, integrar la primera componente, que sería, ¿no? La integral de 0 a pi de 1, integrar aquí, ¿no? La segunda componente, que sería integrar de 0 a pi t, e integrar, ¿no? La tercera componente aquí, ¿no? De 0 a pi, ¿no? Integrar de 0 a pi seno de t, ¿no? Entonces, la integral, ¿no? De una constante, ¿no? Es pues la constante por t, ¿no? O sea, sería 1 por t, ¿no? Que es t, pero el t lo voy a evaluar, ¿no? De 0 a pi, es decir, voy a hacer pi menos 0, ¿no? Entonces, eso me da pi, ¿sí? O sea, esta integral de aquí, ¿no? Esta integral aquí es t, ¿no? Pero tengo que evaluarla, ¿no? Tengo que evaluarla de 0 a pi, ¿no? De 0 a pi, ¿no? Y esto, pues, en realidad, ¿no? Evaluando, ¿no? Me da pi menos 0, ¿sí? Pi menos 0, que es pi, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es este pi, ¿ya? Luego aquí, ¿no? Vamos a integrar este t, ¿no? La integral de t, ¿no? Es, pues, esta parte, ¿no? Simplemente t cuadrado sobre 2, ¿no? Que lo voy a escribir así, ¿no? Un medio de t cuadrado, ¿no? Y evaluando, ¿no? De 0 a pi, ¿no? Entonces vamos a evaluar, ¿no? Vamos a colocar aquí un medio, ¿no? Un medio de, ¿no? Pi al cuadrado menos 0 cuadrado, ¿ya? Pi al cuadrado menos 0 cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y esto así, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, esto me va a dar simplemente pi cuadrado, ¿no? Pi cuadrado menos 0 cuadrado es pi cuadrado, ¿no? Que es justamente esta, ¿no? Componente de aquí, un medio de pi cuadrado, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente aquí, ¿no? Integramos el seno, ¿no? ¿Cuál es la integral del seno? Es el coseno, ¿ya? Coseno de t, ¿no? Negativo, ¿ya? Y tengo que evaluar, ¿no? De 0 a pi, ¿no? Entonces, aquí evaluando, ¿no? El coseno de t negativo de 0 a pi vendría a ser, ¿no? Menos el coseno de pi, ¿ya? Menos el coseno de pi, así entre paréntesis, y voy a colocar, ¿ya? Menos, ¿no? Aquí, ¿no? Hago este menos, luego menos coseno de 0. ¿Ya? ¿Y qué es el coseno de pi, no? El coseno de pi simplemente es menos 1. Esto es menos 1, ¿ya? ¿Y qué es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces esto al final me va a dar, ¿no? Aquí este menos por menos me va a dar más. Aquí, ¿no? Menos por menos más, ¿no? Voy a tener más 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? ¿No? 1 más 1 es pues 2, ¿no? Aquí este 2. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Así de fácil, ¿no? Integrar una función vectorial, ¿no? Aquí 1, t seno de t, es integrar cada una de sus componentes, ¿no? Y así tenemos este vector.
¿no? Entonces, las integrales vectoriales cumplen las mismas propiedades, ¿no?, de linealidad, ¿ya?, de las integrales escalares que ustedes aprenden en cálculo 1, ¿no? Y también una primitiva, ¿no?, de R de T, ¿ya?, simplemente es una función vectorial, ¿ya?, que lo voy a llamar R grande de T. ¿Ya? Entonces, una primitiva de R pequeño es una función vectorial R grande de T, tal que la derivada del R grande es exactamente la R pequeñita, ¿no? Entonces, eso es ser una primitiva de L, una primitiva de R pequeñita, es una R grande, es una función vectorial R grande, tal que la derivada de esta me da R pequeñita, ¿ya? Entonces, ¿no se acuerdan, no? Cuando hablábamos en cálculo 1, ¿no?, de solo una variable, dos funciones aquí, ¿no?, F1, F2, con la misma derivada, difieren, ¿no?, en una constante, ¿ya? Entonces, de forma análoga, dos funciones vectoriales, ¿no?, con la misma derivada, van a diferir con un vector constante, es decir, un vector que no dependa de t, ¿ya? Entonces, así tenemos este teorema que nos dice, ¿no?, R1 de t y R2 de t son derivables, ¿no? O sea, las dos, ¿no?, tienen su derivada y justo coinciden, ¿ya? Entonces, las dos funciones no tienen la misma derivada, coinciden, solo que eso me está queriendo decir que las dos funciones, ¿no?, originales, sin derivar, son iguales, pero salvo una constante. O sea, salvo una constante c, que es en realidad un vector constante. Ya, esta c que están viendo aquí, como ya no es como en cálculo 1, una constante, digamos, no sé, 3, 10, ¿no? Aquí esta c que están viendo aquí es un vector, ¿no?, un vector constante, ¿no? Es decir, ¿no?, un vector más o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el vector 1, 2, 3, digamos, ¿no? Este c, ¿no?, es 1, 2, 3, o sea, es un vector que en cada una de sus componentes, ya, no depende de t, ¿no? O sea, cada una de sus componentes son constantes, ¿no? Aquí es un ejemplo, ¿no? Estoy colocando 1, 2, 3, ¿no? Pero puede ser otra cosa, no sé. Puede ser aquí, no sé, 10, aquí puede ser 1000, aquí 5, no sé. Aquí puede ser 0, 0, 1, no sé, ¿no? Entonces, es este teorema, ¿no?, el que nos dice que si tengo dos funciones derivables, dos funciones vectoriales derivables, cuyas derivadas coinciden, ¿no?, entonces las funciones originales son casi iguales, excepto, ¿no?, por una constante c, ¿no? Un vector constante, en realidad, ¿no? Es un vector constante, ¿ya? Entonces, tenemos este ejemplo y a continuación, ya, tenemos este teorema, ¿no? Y a continuación vamos a seguir manejando esta idea. Ya, aquí, ¿no? Como la primitiva de R de T, ¿no? La primitiva de R de T se expresa, ¿no? La primitiva de R de T, ¿no? Que es la R grande de T, ¿no? Se expresa de esta forma, ¿no? O sea, la integral de R de T, ya, la integral de R de T, es prácticamente esta, ¿no? R grande de T más C, donde C, como les decía, ¿no?, es de esta forma, ¿no? Es un vector, ¿no?, constante arbitrario, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, aquí coloco de forma ya más general C1, C2, C3, ¿ya? Entonces, la primitiva, ¿no?, de R de T se expresa de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, aquí, ¿no?, estábamos viendo esta integral, ¿no?, de 1t seno de t, ¿no? Aquí estábamos viendo esta, aquí 1 t seno de t, entonces vamos a nuevamente ver, y ya este ejemplo, 1t seno de t, entonces es eso, ¿no? Aquí esta propiedad me está diciendo que esta integral de esta función es la r grande, ¿ya?, más una constante c, ¿no? Pero ¿qué es esta r grande? ¿No? Esta r grande, ¿no? Pues es, ¿no? Es la integral, ¿no? Es la integral, esta R grande, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, aquí integrar, ¿no? Integrar todo esto, ¿no?, que me ha dado, ¿no?, como han visto, este vector aquí, ¿no? Me ha dado este vector. Bueno, aquí por si acaso estamos haciendo sin integrales definidas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? La integral de 1, la integral de t, cuadrado medios. La integral del seno es el menos coseno, ¿no?
Entonces, luego, ¿no? Aquí este C, por si acaso es de esta forma, ¿no? Es un vector que tiene estas componentes C1, C2, C3. Entonces, voy a sumar, ¿no? Componente a componente, ¿no? Voy a sumar estos dos, ¿no? El T con el C1, ¿ya? Y obtengo aquí esto, ¿ya? Luego voy a sumar, ¿no? Un medio de T cuadrado con este C2, ¿no? Que me da esto. ¿Ya? Y finalmente, ¿no? Voy a sumar este menos coseno de t con este C3, ¿no? Que me va a dar esto, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Aquí la integral de r de t, pequeñito, es igual al r grande más c, ¿ya? Pero aquí, ¿no? ¿Qué es el r grande? El r grande simplemente es un vector, ¿ya? Es un vector que tengo que, pues, ¿no? O sea, es un vector donde cada una de sus componentes son las integrales de las componentes, ¿no? Del vector original, ¿no? Entonces, con esto podemos mencionar el teorema fundamental de cálculo para funciones vectoriales, ¿no? O sea, en cálculo 1 teníamos el teorema fundamental, ¿no? Pero solamente para una función real. Entonces, ahora vamos a tener el teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales, pero, ¿ya? Que va de esta forma, ¿no? Nos dice que si R de t es continua, ¿ya? Si R de t es continua, ¿no? Esta función es vectorial, por si acaso, hasta R pequeñita de t es continua, sobre un intervalo AB, y esta R grande de t es una primitiva, ¿ya? Esta es una primitiva de la R pequeñita. Entonces, ¿no? Yo tengo que la integral aquí ahora definida, ¿ya? La integral definida de AB de la R pequeñita es igual a R grande de B menos R grande de A. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, pero solamente para una variable, ¿no? Pues iba en este sentido, ¿no? O sea, yo tenía en realidad, ¿no? Manejábamos en lugar, ¿no? De esta R, manejaba F, ¿no? Manejábamos F, ¿no? Aquí colocábamos F, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Una F grande, ¿no? ¿Se acuerdan? En cálculo 1, entonces, ¿no? La integral de F pequeñita, ¿no? Y como yo sé que F, ¿no? Es una primitiva la F grande es una primitiva de la F pequeñita, ¿no? Es decir, ¿no? F' de T, ¿no? En cálculo 1 era así, ¿no? F' de T es igual a F de T, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Cuando estamos integrando, ¿no? La F pequeñita de T, es decir, ¿no? Esta F grande prima de T, ¿no? Es hacer, ¿no? Simplemente F de B menos F de A, ¿no? Entonces así iba, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, pero solamente para una variable. Entonces, para dos variables, ¿no? O tres variables, es decir, ¿no? Para funciones vectoriales, si R de T es continua, ¿no? Sobre AB, entonces, si R grande de T es una primitiva de la R pequeñita, entonces, la integral de la R pequeñita, ¿no? Es igual, ¿no? A R grande de B menos R grande de A, ¿ya? Entonces, esta es, ¿no? La versión del teorema fundamental de cálculo para funciones vectoriales, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo rápidamente. Aquí nos dice, ¿no? Hallar el vector, ¿no? Nos dice, halle el vector posición a través de ecuaciones diferenciales vectoriales. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos a introducir un poco, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que seguramente están llevando, van a llevar, ¿no? Van a tener una materia, ¿no? Donde van a estudiar, ¿no? Toda la teoría de ecuaciones diferenciales, pero aquí, ¿no? Vamos a ir adelantando un poco, ¿ya? Esta área que pues van a ver que no es difícil. ¿Ya? Entonces aquí me dice, ¿no? La trayectoria de una partícula dice que cumple esta propiedad, que la derivada de R con respecto de T es aquí este vector de estas dos componentes, ¿no? La primera componente es 1 menos 6 seno de 3T y en la segunda componente es 1/5 de T. ¿Ok? Entonces aquí me dice, halle la situación de la partícula en T igual a 4 si R de 0 es este vector aquí 4, 1, ¿ya? Entonces me dice, ¿no? ¿Qué pasa, no? Después, ¿no? ¿Cuál es la posición de la partícula cuando pasa, ¿no? Este tiempo de 4 segundos? Sí, ¿no? Cuando no pasa nada de tiempo, ¿no? Es decir, cuando T es 0, la posición es esta de la partícula,
¿ya? 4, 1, ¿no? Entonces tengo que hallar, ¿no? La posición de la partícula en t igual a 4 con la ayuda, ¿no? De que la trayectoria de la partícula está cumpliendo esta aquí, ¿no? Ecuación, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí vamos a escribir, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Voy a integrar, ¿ya? Ambos lados de esta igualdad, ¿no? Voy a integrar esta d de r con respecto de t. Entonces, cuando nosotros integramos esto, ¿no? Me va a dar simplemente r de t, ¿no? Ustedes saben, la derivada y la integral, ¿no? Son ¿no? Son propiedades, ¿no? Una inversa de la otra, ¿no? O sea, cuando yo integro, ¿no? Esta derivada, ¿no? Entonces me queda la función original, ¿ya? Y de este otro lado, ¿no? O sea, yo estoy integrando, ¿no? Estoy integrando esto y me da esto, ¿no? Ahora voy a integrar este segundo lado, ¿no? La integral de todo esto y vamos a tener esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es pues la integral de este vector, no? Acabamos de ver que simplemente, ¿no? La integral de este vector, ¿no? Se reparte, ¿no? Esta integral se reparte a la primera componente, esta integral se reparte a la segunda componente, ¿no? O sea, es decir, ya, es decir, nosotros tenemos que esto, ya, es otro vector aquí, ¿no? Donde en la primera componente tenemos que integrar este 1 menos 6 seno de 3t. Ya tenemos que integrar todo esto con respecto de t, ¿no? En la primera componente y en la segunda componente. En la segunda componente, ¿no? También tenemos que integrar, ¿no? Un quinto de t, ¿no? Un quinto de t, ¿no? Con respecto de t, ¿no? Aquí colocamos dt, ¿no? O sea, tenemos este vector, ¿no? La primera componente integramos, la segunda componente integramos. Y bueno, ¿cuál es la integral de la primera componente? ¿No? O sea, esto pues no es nada más ni nada menos que, ¿no? La integral de 1 de t, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? La integral de 1 de t menos, ¿no? Aquí, ¿no? La integral de 6 seno de 3t de t, ¿no? Seno de 3t, ¿ya? Esa es la primera componente, ¿no? Y la segunda componente va a ser, ¿no? La integral de un quinto de t, ¿no? Aquí ya vamos a integrar rápidamente. Es, ¿no? T cuadrado medios, ¿no? La integral de la segunda componente es un quinto por t cuadrado medio, ¿sí? Entonces aquí, ¿no? En la segunda componente voy a tener t cuadrado en el, aquí arriba y abajo voy a tener 5 por 2, 10, ¿no? Entonces vamos a tener en la segunda componente 1 sobre 10 t cuadrado, ¿ya? Esto, ¿no? Aquí. Ven. Aquí y aquí, ¿sí? Y ahora, ¿no? La primera componente, ¿no? La primera componente. ¿Cuál es la integral de 1 de t, no? Simplemente es t. Ya, esto, ¿no? La integral de 1 de t es t. ¿Y cuál es la integral, ¿no? De esto, ¿no? La integral de 6 seno de 3t, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Esta integral, ¿no? Es igual a qué, ¿no? Bueno, voy a escribir así ya, menos 6, la integral del seno de t, ¿no? La integral del seno de t. Entonces, la integral del seno, ¿no? Es el menos coseno, ¿no? Menos, ¿no? Aquí, ¿no? Menos coseno. Aquí no me está faltando un 3, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es el coseno de 3t negativo, ¿no? Y luego vamos a, aquí, ¿no? Multiplicar por este 3 que está aquí, ¿no? O sea, voy a tener aquí, ¿no? Por 3, ¿ya? Entonces aquí tengo, ¿no? Menos por menos, tengo más, ¿ya? Y luego
Bueno, aquí no, en realidad esto no es por, esto es por un tercio. Aquí ya no es por 3, es por un tercio. Ya, esto es un tercio, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Menos por menos más, les decía, ¿no? Y luego tengo 6 entre 3, ¿no? 6 entre 3 es 2, ¿ya? Y luego copiamos aquí, ¿no? Coseno de 3t, ¿ya? Entonces, es eso, chicos, ¿ya? Aquí R de t es la integral, ¿no? De todo esto. Y esta integral de todo esto, ¿no? Va a ser, ¿no? La integral de la primera componente, la integral de la segunda componente. Y no me voy a olvidar, ¿no? De colocar esta C, ¿no? Que en realidad es un vector, ¿no? Es un vector constante, ¿no? O sea, cada una de sus componentes son constantes, ¿ya? Entonces, con esto, ¿no? Yo tengo esta aquí información, ¿no? Aquí me dice R de 0, ¿no? Dice que es 4, 1, ¿no? Es este vector. R de 0 es 4, 1, ¿no? O sea, R de 0 es 4, 1. Entonces, generalmente no se le llama esto condición inicial, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? O sea, yo tengo ahorita la fórmula, chicos, ¿no? Acabamos de encontrar la fórmula para R de T, ¿no? O sea, R de T es esto. Aquí, ¿no? Es todo esto, ¿ya? O sea, R de, no sé, digamos, se me ocurre, no sé, de punto, ¿no? Aquí puedo poner punto. O R de cuadrado, digamos, voy a colocar aquí, ¿no? R de cuadrado, ¿no? Va a ser cuadrado, ¿ya? Más 2 veces el coseno de 3 veces cuadrado en la primera componente y en la segunda componente, ¿no? Va a ser aquí, ¿no? 1 sobre 10 cuadrado al cuadrado, ¿ya? Y aquí, ¿qué va a ser R de 0? Entonces, en lugar, ¿no? De esta T, en lugar de este cuadrado, voy a colocar 0, ¿ya? Entonces, voy a hacer aquí, ¿no? R de 0 va a ser aquí, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Aquí. R de 0. R de 0, ¿no? Es igual a, ¿no? En lugar del T, ¿no? Voy a colocar este 0 más, ahí, más 2 veces coseno de, aquí, ¿no? 3 por 0, ¿ya? Porque aquí tengo, ¿no? Este T, ¿no? Entonces voy a colocar entre paréntesis aquí, ¿no? Entonces es como si estuviera entre paréntesis, ¿ya? 3 por 0 en la primera componente y aquí, ¿no? Va a ser un medio, 1 sobre 10, disculpen, 1 sobre 10, T cuadrado, ¿no? Pero mi T en realidad es 0, ¿no? Entonces aquí colocamos 0, ¿ya? Más esta constante, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? 0 por todo esto, o sea, esto vale 0, ¿no? Esto vale 0, ¿ya? Esto vale 0. Y luego esta primera parte, ¿no? Bueno, aquí, este 3 por 0 es 0, ¿no? ¿Y cuál es el coseno de 0? El coseno de 0, ¿no? Es 1, ¿no? Y aquí 2 por 1, ¿no? Todo esto me va a dar 2, ¿ya? Entonces, y más este 0, ¿no? En realidad, ¿no? Sigue siendo 2, ¿no? Entonces, la primera componente es 2 y la segunda componente es 0, ¿ya? Entonces, la primera componente es 2, ¿ya? Y la segunda componente es 0, ¿no? Y no me olvido de este C aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego eso dice que es 4, 1, ¿no? Es una condición que me da, ¿no? R de 0 dice que es 4, 1, ¿no? Entonces, por transitividad, ¿no? Estos de aquí son iguales, ¿no? Esta suma del vector 2, 0 más C dice 4, 1. Entonces, ahorita estamos a poco, bien poquito, ¿no? De averiguar quién es esta C. Ya, ahorita vamos a saber, ¿no? ¿Quién es esta C? ¿Sí? Entonces, ¿cómo, no? Lo vamos a averiguar, ahorita lo vemos. Ya. Aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Cuando despejan el C, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿No? Voy a tener aquí C es igual a 4, 1.
¿no? Este vector que está con más, ¿no? Lo voy a llevar al lado derecho con menos, ¿no? Entonces voy a tener menos 2, 0. Ya, menos 2, 0. ¿No? Aquí por si acaso esto es más, ¿no? Entonces saco más, pasa con menos. Y luego como yo resto vectores, ¿no? Componente a componente, ¿sí? Entonces, ¿no? Hago la resta, ¿no? De las primeras componentes, hago 4 menos 2, ¿ya? Y en las segundas componentes, ¿no? También hago la resta, 1 menos 0, ¿no? ¿No? Entonces, la primera componente es 4 menos 2, que es 2. Ya, es 2. ¿Ya? Y la segunda componente es 1 menos 0, ¿no? Y 1 menos 0, pues es 1, ¿no? Entonces, acabo de encontrar este valor de C, ¿ya? Entonces, yo ya sé cuánto vale C. Es este vector aquí, 2, 1. Entonces, este vector lo voy a venir a reemplazar aquí, ¿ya? Lo voy a venir a reemplazar este C aquí a esta ecuación, ¿ya? Aquí, ¿ya? Entonces, ¿no? En lugar de esta C voy a escribir, ¿no? Este vector 2, 1. Entonces vamos a tener, ¿no? Este T, ¿no? Aquí, todo esto, ¿no? Todo esto aquí, ¿ya? Y en lugar de esta C, ¿no? En lugar de esta C, pues vamos a colocar 2, 1. Entonces, nuevamente aquí, ¿no? Tengo que sumar estos dos, ¿no? Que son vectores, componente a componente, ¿no? Voy a sumar aquí esta primera componente, esta T más 2 coseno de 3T más 2, ¿no? Aquí, lo sumo. Y luego voy a sumar, ¿no? Estas segundas componentes, este 1 sobre 10 de cuadrado más este 1, ¿no? Así, ¿ya? Entonces ahora yo tengo pues la fórmula así, ¿no? General para R de T, ¿no? Yo sé, ¿no? Esta R de T, ¿no? Y sin esta constante yo ya la he descubierto, ¿no? Entonces yo acabo de encontrar la fórmula de R de T. R de T había sido todo esto, ¿no? Entonces, no se olviden que el foco aquí, ¿no? O sea, el problema nos decía, ¿no? Halle la situación de la partícula de la cual se está, ¿no? Tratando en el T igual a 4, ¿no? O sea, pasa, digamos, no sé, 4 segundos, 4 minutos, 4 horas, qué sé yo. O sea, pasa un tiempo de 4, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto, en dónde está la partícula, cuál es la posición, ¿no? Entonces, para eso, en lugar de este T, lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a colocar 4, ¿no? Aquí vamos, donde está T, ¿no? Todo donde está T vamos a colocar aquí 4, ¿no? Aquí vamos a colocar 4. Aquí también vamos a colocar 4. No nos olvidemos que hay una multiplicación aquí, ¿no? De por medio. Así. Y aquí también voy a colocar, ¿no? 4, ¿no? Entonces aquí, ¿no? R de 4 va a ser igual a ¿qué? ¿No? Y eso es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Me dice, ¿no? Haya la situación de la partícula en el tiempo t igual a 4, ¿no? Entonces aquí, sustituyendo, ¿no? Como les decía, ¿no? Aquí yo voy a tener, en la primera componente vamos a tener 4 más 2 veces, ¿no? El coseno de quién, ¿no? 2 veces el coseno de aquí, ¿no? 3 por 4, 12. ¿Ya? Y más este 2, ¿no? Aquí tenemos más este 2, ¿no? Más este 2. Y luego en la segunda componente yo tengo, ¿no? 4 al cuadrado es 16. 16 sobre 10, ¿ya? Más 1, ¿sí? Entonces ahora, ¿no? Puedo sumar algunas cosas, ¿no? En la primera componente, digamos, puedo sumar este 4, ya puedo sumar este 4 con este 2, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? En la primera componente, ¿no? Aquí voy a tener, ¿no? Esto es igual, ¿no? Aquí, ¿no? 4 más 2 es 6, ¿no? 6. Y más 2 veces, ¿no? El coseno de 12. ¿Sí? ¿No? 6 más 2 veces el coseno de 12. Y luego aquí, ¿no? Voy a sacar mitades, ¿no? La mitad de 16 es 8, ¿no? La mitad de 10 es 5, ¿no? Entonces aquí voy a tener 8 quintos, ¿no? ¿Y cuánto es 8 quintos más 1, ¿no?
8 quintos más 1 es pues, aquí, ¿no? Aquí 8 más 5, ¿no? Sobre 5, ¿no? Y eso me da 13, ¿no? 13 quintos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? La segunda componente es esto, ¿no? 8 quintos más 1, que es 13 quintos, ¿no? Entonces, la segunda componente es 13, ¿no? Quintos, ¿sí? Así, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente, ¿no? Si es que ustedes meten a la calculadora, ¿no? Todo esto, ¿no? Les va a dar lo siguiente, ¿no? O sea, el coseno de 12, ¿no? Ustedes meten a la calculadora, ya van a tener, ¿no? El coseno de 12, ya, por 2, multiplican por 2, ¿no? Si tienen ahorita una calculadora pueden hacer, ¿no? Esto, el coseno de 12 por 2, ¿no? Y luego le suman 6, ¿no? Y van a tener, ¿no? Aproximadamente esta cantidad, ¿no? La primera componente, esta parte va a ser 7,96 más o menos, aproximadamente. 7,96. Y luego hacen esta parte, 13 sobre 5. Hacen ahora 13 dividido entre 5, ¿no? Que, bueno, les va a dar más o menos esta cantidad ya de 2,6, ¿no? Entonces van a tener esto, ¿ya? Van a tener, ¿no? En la primera componente, ¿no? Más o menos esta cantidad, ¿ya? Van a tener esta cantidad y en la segunda componente exactamente 2,6, ¿ya? Van a tener así, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? De esto, ¿ya? Luego de esto, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a intentar dibujar, ¿ya? Vamos a intentar dibujar. Ya. Vamos a intentar dibujar. Ya, aquí está, ¿no? R de 4 es aproximadamente eso, ¿no? Entonces vamos a intentar dibujar. Entonces dibujando, ¿qué tenemos, no? Si ustedes dibujan, ¿no? Esta va a ser más o menos la trayectoria que está siguiendo esta partícula, ¿no? Ya tenemos esa trayectoria, ¿ya? O sea, R de T, ¿no? Todo esto que está aquí en verde es, ¿no? Lo que está, el camino que está haciendo de la partícula, ¿no? Está caminando así, ¿no? O sea, está caminando así, ¿no? Está viniendo así, así, y así, ¿no? Esa es la trayectoria que sigue esa partícula, ¿no? Pero bueno, nos da una información, ¿no? Dice que en el tiempo, ¿no? Inicial, ¿no? O sea, no pasa ni un segundo, digamos, la partícula está en esta posición, en el 4,1, ¿no? Es una información que nos da, ¿no? Comienzo, ¿no? Nos dice, ¿no? En t igual a 4, en t igual a 0, ¿no? Aquí, ¿no? En t igual a 0, la partícula tiene esta posición 4,1, ¿no? Y aquí podemos ver en la gráfica, ¿no? 4,1, ¿no? Y nos pide, ¿no? Halle, ¿no? La posición de la partícula cuando pasa, ¿no? 4 segundos, digamos, ¿no? O sea, quiero saber cuánto es R de t, ¿no? Y eso es lo que acabamos de hallar ahora, ¿no? T de 4 me ha dado esta cantidad, este vector aquí. Esta es la posición, ¿ya? Entonces, es eso, chicos, ya una pequeña introducción a lo que se hace en ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, ahorita hemos hecho un ejercicio de ecuaciones diferenciales, ¿no? Para las personas que no han visto, ¿no? O que han visto algo y tienen miedo, o sea, no, ¿no? Es bien fácil, ecuaciones diferenciales, ¿no? Nos ayuda a predecir bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta situación nos dice, ¿no? O sea, cuando el tiempo es 0, no pasa nada, la partícula no tiene esta posición, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? ¿Qué pasará, no? ¿Dónde estará la partícula cuando pase 4 segundos, ¿no? Y eso es lo que acabamos de hallar, R de 4, ¿no? R de 4 nos ha dado aproximadamente esto, ¿no? O sea, cuando no pasaba nada, la partícula estaba aquí en el origen, en el inicio, ¿no? De su movimiento, de toda su trayectoria, ¿no? Pasa 4 segundos, ¿no? Y la partícula se encuentra aquí en este puntito, ¿no? O sea, cuando no pasa nada de tiempo,
ya la partícula está aquí, ¿no? Cuando pasa, no sé, digamos, 2 segundos, la partícula está por aquí, ¿no? Pasa 3 segundos, la partícula está por aquí, ¿no? Y nos pide, ¿no? ¿Cuánto? ¿Dónde estará la partícula cuando pasa 4 segundos? Aquí en este último punto, ya en este último punto, ¿no? Que le voy a colocar este rojo aquí, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Las ecuaciones diferenciales nos ayudan a predecir cosas, digamos, ¿no? Yo tengo ahorita, no sé, esta cantidad de dinero, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? De aquí a 4 años, ¿cuánto voy a tener, ¿no? De dinero, no sé. Y fíjense bien, ¿no? No solamente, ¿no? Para funciones de solamente una variable, sino para, funciones vectoriales nos ayudan, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, ¿no? A predecir cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación otro tema interesante, ¿ya? Que es pues la longitud de arco, ¿no? También vamos a estar viendo lo que es la curvatura, los llamados vectores unitarios, tangentes, ¿ya? Y demás, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por lo que es la longitud de arco y también vamos a hablar de esta celeridad, ¿ya? Que a continuación la vamos a definir, ¿ya? ¿Qué será celeridad? ¿Ya? Entonces, tal vez, ¿no? Ya habíamos visto antes, ¿no? La fórmula para la longitud de arco, pero de una curva en el plano, ¿ya? Y en forma paramétrica. Ya, o sea, nosotros no hemos visto ya en algún momento, ¿no? ¿Cuál es la longitud de arco de una curva en el plano y de forma paramétrica, ¿no? Entonces, eso no se puede aplicar ahora también para trayectorias en R3, ¿no? En el espacio tridimensional, ¿ya? Con algunas pequeñas modificaciones, ¿ya? Recordemos que la longitud de arco se define simplemente como un límite de aproximaciones poligonales, ¿ya? O sea, la longitud de arco, ¿no? Es el límite de aproximaciones poligonales, ¿ya? Entonces, para obtener una aproximación poligonal a una trayectoria, digamos esta que sea mi área de t, ¿ya? Este que sea mi vector x de t, y de t, z de t, donde el t está oscilando entre a y b, ¿ya? El T está oscilando, aquí no entre A y B. Entonces, se va a elegir una partición, ¿ya? Se va a elegir esta partición aquí, ¿no? O sea, voy a tener, ¿no? Aquí T sub 0, T sub 1, T sub 2, Tn menos 1, Tn, donde el primer punto es exactamente el A sub 0, ¿ya? Y el último punto va a ser esta B, ¿no? El T sub n grande va a ser B, ¿ya? ¿No? Y prácticamente estamos uniendo los puntos terminales de los vectores R de sub J mediante segmentos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Tal vez la idea, ¿no? De todo lo que estábamos aquí mencionando, ¿ya? Para obtener una aproximación poligonal de una trayectoria, aquí ustedes tienen esta trayectoria, ya la trayectoria es lo que está aquí en azul, ¿ya? Tenemos una trayectoria en azul. Este es R de T, ¿ok? Ya, esto ahorita que he dibujado en azul es R de T, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es obtener una aproximación poligonal de esta trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos esta llamada aproximación poligonal? Que, digamos, lo voy a mencionar como AP, ¿ya? ¿Cómo obtengo esta aproximación poligonal? ¿No? Ustedes van a partir, digamos, tipo partir esta curva, ¿ya? Van a partir de la siguiente forma, ¿no? Aquí, ¿no? Esto, pues, no sé, va a ser, digamos, ¿no? O sea, esta R de T la van a partir así, ¿no? R de T1, ¿ya? R de T1, ¿no? R de T2, aquí hacen, ¿no? R de T3, aquí no va a estar, digamos, el R de T4, el R de T5, el R de T6, etcétera, ¿no? Hasta así, ¿no? Van haciendo una partición, ¿ya? Donde el primer puntito, ¿no? El R de T sub 0 es R de A, y el R del T sub N, ¿no? Grande va a ser R de B.
¿ya? Entonces ustedes parten y solamente después, ¿no? Van a hacer lo siguiente, ¿no? En realidad unir estos segmentos, ¿ya? ¿No? Van a unir estos segmentos aquí, ¿no? De esta forma. ¿No? Van a unir este segmento con este segmento, así, van a unir. ¿Ya? O sea, ustedes tienen, ¿no? Nuevamente una trayectoria, ¿no? Aquí en azul, digamos así, no sé. Hacen una partición, ¿ya? Hacen una partición aquí, ¿no? Así, ¿no? Van partiendo, ¿no? Esta trayectoria en azul, ¿no? Van partiendo esta trayectoria en azul y luego, ¿no? Van a elegir los puntos medios, ¿no? De cada una de estas particiones, ¿no? El punto medio, digamos, de esto, ¿no? Por aquí, vamos a hacer esto, ¿no? Aquí este otro puntito, este puntito, este puntito, ¿no? Este puntito, y así, ¿no? Y luego, ¿no? Van a unir esos puntos, ¿ya? O sea, van a unir este punto con este punto con este punto, así, ¿no? Van a ir uniendo. Ya, sí, van a ir uniendo, así. Ya van a ir uniendo, ¿no? Entonces, vamos a así tener tipo una aproximación poligonal del arco RDT que estaban, ¿no? En azul para T que está oscilando entre A y B, ¿ya? Entonces van a eso, ¿no? Tener eso. Entonces, de igual forma, ¿no? Como ocurrió antes, ¿no? Se obtiene que si la derivada existe, ¿ya? Y es continua, aquí, si la derivada existe y es continua en este intervalo, entonces las longitudes, ¿no? De las aproximaciones poligonales tienden a un límite, ¿ya? Entonces todas estas longitudes ¿no? Van a tender a un límite cuando el máximo de estos tiende a cero. Entonces, ¿no? Como les decía, ustedes eligen esta partición, recapitulando, ¿no? O sea, ustedes tienen este intervalo, chicos, ¿no? O sea, aquí, ya otra vez vamos a hacer esto. Tienen este intervalo, ¿no? Ya porque tiene que quedar bien claro esto, ¿ya? O sea, tenemos este intervalo, ya que está en R, ¿no? Está en la recta. Tenemos este intervalo. Este es el intervalo AB, ¿ya? Entonces, ustedes van a partir esta recta, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Aquí van a partir, ¿no? Así. Así van a partir esta recta, ¿no? Y puntos suspensivos, ¿no? Van a partir así esta recta, ¿no? Al primer punto, ¿no? Al T sub 0, o sea, el T sub 0 va a ser exactamente el A, ¿ya? Y el último punto va a ser, que es el B, va a ser T, ¿no? De N, ¿no? Entonces aquí esto le van a llamar, ¿no? T sub 1, esto le van a llamar T sub 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, ¿no? Va a ser este penúltimo, ¿no? Va a ser Tn-1, ¿ya? Y obviamente, ¿no? El T sub 0 es menor que el T sub 1, ¿no? El T sub 1 es menor que el T sub 2. Este Tn-1 es menor, ¿no? Que el Tn, ¿no? O sea, estamos en la recta, entonces hay eso, ¿no? Entonces puede saber quién es menor que quién, ¿no? Entonces ustedes agarran, ¿no? Este intervalo AB en la recta y lo parten de esta forma. Y luego, ¿no? Ustedes tienen esta trayectoria aquí, ¿no? En azul que les iba diciendo, tienen esta trayectoria aquí, ¿no? En azul, ¿ya? Y luego, ¿no? Pues van a, así, ¿no? O sea, ¿qué será, no? Esto que está aquí en azul, ¿no? Es el RDT, ¿no? Entonces, ¿no? Es RDT. RDT sub 0, ¿no? RDT sub 0 va a ser, ¿no? Este RDA.
R de, ¿no? De T sub 1 va a ser este puntito, ¿no? R de este T sub 2 va a ser este R de T sub 2 y así sucesivamente, ¿no? R de esta Tn menos 1 va a estar por aquí y R de T sub n va a ser, ¿no? Esta R de B. ¿Ya? Entonces, luego ustedes unen nomás, ¿no? Todos estos puntitos, ¿no? Que hemos encontrado aquí, todos estos puntitos, ¿no? Aquí este R de A, este R de T1, R de T2, esta R, ¿no? Así de T3, etcétera, ¿no? Aquí el R de Tn-1, aquí, ¿no? Este es el R de T, ¿ya? Entonces, lo van a unir, ¿no? Lo van a unir con estas rectas, ¿no? Así de esta forma. Ya van a unir así, ¿no? Esto con esto, así. ¿No? Van a unir esto. Así. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, ¿no? Cada una de estos segmentos de recta que he trazado ahorita en rojo, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Mide lo siguiente, ¿ya? O sea, cada uno de estos, ¿ya? Estas no son longitudes, ¿no? O sea, de aquí a aquí, esta es una longitud, ¿no? Esta es una longitud, mide algo, ¿no? Esto de aquí también, de aquí a aquí mide algo, ¿no? O sea, cada uno, ¿no? Cada una de estas partes aquí, ¿no? Que estoy marcando con corchetes, pues son longitudes, ¿ya? Son longitudes, ¿no? Miden algo, ¿ya? Miden algo, no sé, digamos, 3 centímetros, luego 2, no sé, ¿ya? Cada uno de estos mide algo. Entonces, ¿qué pasa ahora si a esta partición ustedes le aumentan más puntos, ¿no? O sea, recordemos, ¿no? Aquí teníamos un intervalo, ¿no? Aquí teníamos el intervalo AB, ¿no? Y dividíamos, ¿no? Este intervalo AB, ¿no? Aquí está, ¿no? Este A está por aquí, este B está por aquí, ¿no? Y dividimos este intervalo, ¿no? O sea, dividíamos aquí, ¿no? Así de esta forma, digamos, ¿no? Así, ¿no? Digamos que dividíamos. ¿Qué pasa si ustedes dividen más? ¿No? O sea, yo divido más, hago más divisiones aquí, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes dividen más, ¿no? Y incluso mucho más, ¿no? Dividen más, hacen más, ¿no? Sacan, digamos, mitades de las mitades, la mitad de la mitad, así, ¿no? Van sacando, hacen más divisiones, ¿no? Entonces, pues, ¿no? ¿No? Hacen más divisiones, ¿no? Entonces aquí van a tener más divisiones, ¿no? O sea, a lo que me voy, ¿no? Es que aquí, ¿no? O sea, esto es una cosa, ¿no? Aquí, esto es una cosa. Ya, esto es una cosa. ¿No? Esta es una cosa. Y ahorita, ¿no? Su respectivo, ¿no? De este intervalo ahorita que estoy haciendo, su respectivo va a ser lo siguiente, ¿no? O sea, yo tengo así, ¿no? Así. ¿No? Entonces estoy dividiendo más, mucho más, ¿no? O sea, aquí, digamos, tenía como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, pero aquí no sé, voy a tener, no sé, el doble o el triple, digamos, ¿no? Voy a dividir, ¿no? No sé, en 24 partes, ¿no? O sea, puedo pensar en dividir en 100 partes, 1000 partes, no sé. O sea, hacer, ¿no? Aquí las divisiones que he hecho, aquí también las voy a hacer respectivamente, ¿no? Voy a tener, y voy a tener muchas, ¿no? Entonces, digamos que aquí esta parte valía, no sé, 5 centímetros, digamos. Aquí, ¿no? Va a valer, ¿no? 1 centímetro. O sea, a medida que hago más divisiones, lo que les quiero decir, chicos, a medida que hago más divisiones, estas longitudes de aquí, ya, estas longitudes de aquí, pues, van a medir más pequeño. Ya, aquí medía 5, ¿no? Cuando yo haga más divisiones, ¿no? Aquí va a medir tal vez 1 centímetro o medio centímetro, ¿ya? Entonces, a medida que ustedes hagan más particiones, dividan más, van a tener aquí más puntitos, ¿no? Y obviamente no todas estas longitudes van a ser cada vez, ¿no? Más pequeñas, o sea, van a como que tender a cero, ¿no? O sea, ustedes, ¿no? A medida que hagan más divisiones en la recta, van a tener más segmentos aquí que van a cada vez medir más pequeñito, ¿no? O sea, se van a ir al cero, ¿ya? Entonces, ustedes hacen el límite, ¿no? O sea, las longitudes, ¿no? De las aproximaciones poligonales tienden a un L cuando, ¿no? Estas amplitudes aquí, ¿no? Tienden a cero, ¿no? O sea, son cada vez más pequeñitas, ¿ya? Entonces, este límite, ¿ya? El límite lo voy a llamar S, ¿ya? Va a ser la longitud de la trayectoria,
¿ya? El cual se calcula como una integral, ¿no? Que vamos a ver a continuación en este teorema, ¿no? Entonces, supongamos, ¿ya? Que R de t es derivable y que es continuo, ¿no? O sea, la derivada existe y es continua. ¿Ya? O sea, esta es una hipótesis realmente bien fuerte, ¿ya? Esto. ¿Ya? O sea, la derivada tiene que existir y tiene que ser continua, ¿no? O sea, R de t tiene que ser derivable, R de prima de t tiene que ser continua. Entonces, la llamada longitud de la trayectoria S, ¿ya? ¿No? ¿No? La longitud de la trayectoria, ¿no? R de t que le llamo S, para este intervalo AB está definida de esta forma, ¿ya? O sea, simplemente, ¿no? Ustedes, ¿no? Van a ver aquí esto, ¿ya? O sea, S es la integral de aquí la norma de R' de T de A a B, ¿ya? ¿Y qué es pues la norma de un vector, ¿no? Porque aquí adentro, ¿no? Esta parte, este es un vector, ¿no? Este es un vector, ¿no? O sea, sabemos R de T, ¿no? Originalmente, R de T es de esta forma, ¿no? Aquí, ¿no? Tal vez aquí puedo escribir ya, aquí, ¿no? Aquí por si acaso, ¿no? ¿No? El R de t, ¿no? Siempre piensen en el R de t de esta forma, ¿ya? O sea, el R de t es una función vectorial, ¿no? Es un X de t, un Y de t, un Z de t, un Z de t. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, ustedes, ¿no? Ya saben sacar la derivada, ¿no? La anterior clase ya estábamos viendo, ¿no? El día lunes, ¿no? ¿Qué vendría a ser R' de t? R' de t, ¿no? Va a ser nuevamente un vector, ¿no? Va a tener nuevamente tres componentes, ¿no? Solamente que cada una de sus componentes va a ser, ¿no? La derivada de X, ¿no? La derivada de Y la derivada de Z, ¿no? Es decir, ¿no? El R' va a ser X', Y', Z'. ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, estamos suponiendo que R de t es derivable, ¿ya? Y que R de t es continuo, solamente con estas dos hipótesis fuertes, ¿no? O sea, tampoco voy a poder siempre tener este resultado que está aquí en este cuadro, ¿no? O sea, este resultado, ¿no? Que está aquí en este cuadro, no siempre va a ser verdadero, ¿no? Pero para que sea verdadero, ¿no? Yo tengo que tener que R de t sea derivable y esta R de t sea continua, ¿no? Si yo tengo, ¿no? Esto que ahorita les estoy resaltando en amarillo, entonces yo tengo esta fórmula, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si la R no es derivable, ¿no? Por ejemplo, si no se puede derivar, entonces esto no funciona, chicos, ¿no? Esto no va a funcionar, ¿ya? No va a funcionar, no va a funcionar esto si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que R de T, no es derivable. O sea, esto no es verdad, ¿no? O sea, esto es verdad, chicos, este resultado es verdad solamente, ¿ya? Si esto que está en amarillo se cumple, la derivada existe y es continuo, ¿ya? Entonces, pues la longitud, ¿no? De la trayectoria de esta R, la longitud de la trayectoria R de T, ¿ya? Para este intervalo, ¿no? AB, es igual a la integral, ¿no? De la norma del R' de T de T, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Aquí, ¿no? R' de T es esto. ¿Y cuál es, pues, aquí, ¿no? La norma, ¿no? ¿Cuál es la norma de todo esto? ¿No? Súper re fácil, ¿no? Aquí. ¿No? ¿Cuál es la norma de esto? Ustedes, ¿no? Si se acuerdan, y tienen que acordarse, chicos, es, ¿no? La raíz de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿ya? O sea, es esto, ¿no? El X' de t al cuadrado más, ¿no? La segunda componente al cuadrado, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? Ya en el capítulo 1 todavía, ¿no? Aquí, ¿no? La norma de un vector, ¿no? O sea, es la raíz de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. Ya, hay que hecho así, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces nosotros, pues tenemos esto, ¿ya? Entonces, mejor vamos a escribir así, ¿ya? Sí, ¿no? Aquí sí. Ahora sí, ¿ya? Si R es de esta forma, ¿qué es R'?
¿no? Es simplemente, ¿no? Este nuevo vector donde cada una de sus componentes es la derivada, ¿no? De estas componentes. ¿Y qué es la norma, ¿no? De esto es la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí esta S, ¿ya? Esta S, que es la llamada longitud de la trayectoria R, es esta integral de la norma de R', ¿ya? ¿Y qué es esta aquí, no? ¿Qué es esta norma de R', no? La norma de R' hemos visto, ¿no? Que es toda esta raíz, ¿ya? Entonces, así de simple, ¿ya? Entonces, esta es, ¿no? La longitud de una trayectoria, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya, chicos? Aquí, ¿ya? Espero que haya quedado claro esta parte, ¿no? Es importante, por eso no les estoy repitiendo bastante. Ustedes agarran una partición, ¿ya? En el intervalo AB, ¿no? Lo cual les va a ayudar a agarrar esta partición de esta curva, ¿no? Entonces, luego solamente no unen, ¿no? Cada uno de estos puntitos, ¿no? ¿No? Se tiene incluso jueguitos, ¿no? Así de niños, tienes, no sé, puntos, ¿no? ¿No? Hay varios cuadernos, creo, ¿no? Así, cuadernos donde tienes puntos, 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 y solamente es unir, ¿no? Con rectas, ¿no? ¿No? Entonces aquí unimos estos puntitos, ¿no? Con esta recta, esta recta, esta recta, esta recta, esta recta. Ahora, si yo aumento más particiones aquí, ¿no? Aquí también va a haber más particiones, o sea, voy a tener más puntitos, ¿no? Cada vez más cercanos, aquí, ¿no? Aquí más puntitos, pero, ¿no? Voy a tener más puntitos. Así es, este es en realidad así, ¿ya? Aquí, ¿no? Sobre la curva, ¿no? Voy a tener más puntitos. Y luego tienen que unir estos puntitos negros, ¿no? Unen estos puntitos negros, ¿no? Con estas rectas, ¿no? Aquí en rojo, unen estos puntos, ¿no? Y es eso, a medida que aumenten más puntos, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Aumentan más puntos y estas distancias aquí van a ser cada vez más pequeñitas, ¿ya? O sea, van a irse a cero, ¿no? Ustedes le aumentan más puntos, ¿no? Aquí, ¿no? Y la distancia, ¿no? O sea, casi va a ser nula, ¿ya? Va a ser casi no cero, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ustedes, ¿no? Hacen que las longitudes estas, ¿no? ¿No? Tiendan a un límite, ¿no? O sea, van a tender a un límite, ¿no? Las longitudes de las aproximaciones poligonales tienden a un límite cuando el máximo de las amplitudes tiende a cero. O sea, a medida, ¿no? De que aquí la partición, ¿no? Sea cada vez más pequeñita, ¿no? Estas longitudes también van a ser más pequeñitas, ¿no? Entonces, están haciendo ahí un límite, ¿no? Entonces, el límite justamente es la longitud de la trayectoria, ¿ya? La cual se calcula con esta integral de esta norma, ¿no? De R', ¿no? Que sabemos que la norma de R' es esta raíz, ¿ya? Entonces, esto guárdense, ¿no? Memoricen, ¿no? Pero primero antes, ¿no? Entiendan, ¿no? De cómo surge la longitud de una trayectoria, ¿no? O sea, siempre traten de hacer eso, ¿no? Entiendan primero, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego memoricen, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, si ustedes entienden, ni siquiera va a ser necesario que ustedes memoricen, ¿no? Entonces, en cambio, si ustedes memorizan así por memorizar sin entender, ¿no? O sea, de aquí a un mes que les pregunten, no se van a acordar, ¿ya? En cambio, ¿no? Y no solamente en esta materia, ¿no? Sino en muchas materias, ¿no? Ustedes siempre traten de entender. Si ustedes entienden, o sea, memorizar ya no es una opción, o sea, ya sale porque se queda, porque ustedes han entendido. ¿Ya? Pero ese es un error, ¿no? A veces memorizas y luego pasas de aquí un año y como has memorizado, pues la mente es frágil, entonces ya no te acuerdas, ¿no? Porque no has entendido. En cambio, si entiendes, pues ya ni siquiera es eso, ¿no? Memorizar. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo donde nos dice, halle la longitud S de esta R de T, de esta función vectorial para T que está aquí, ¿no? Oscilando entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces, este es mi R de T, ¿no? Lo primero que hacemos es ver si ella es derivable, ¿no? Y si la derivada es continua. Entonces, para eso vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la derivada? ¿No? La derivada, ¿no? Así, ¿no? Es simplemente, ¿no? Derivar cada una de las componentes, ¿no? Derivo la primera componente, la derivada del coseno es el seno, ¿no? Y luego, ¿no? Negativo, ¿no? Seno negativo y este 3 viene aquí afuera, ¿no? Por la regla de la cadena. ¿No? O sea, otra vez, ¿no? La derivada del coseno es el seno negativo y por la regla de la cadena derivo esto, ¿no? Este 3t con respecto de t y la derivada de 3t con respecto de t
es 3, ¿no? Entonces así, ¿no? La derivada de la primera componente es menos 3 seno de 3t, ¿no? Luego derivo ahora, ¿no? La segunda componente, ¿no? La derivada del seno es el coseno positivo, ya es el coseno positivo. Y por la regla de la cadena derivo lo que está aquí, ¿no? Lo que está aquí, este 3t, ¿no? Con respecto de t, ¿no? Entonces la derivada de 3t con respecto de t es 3, ¿no? Entonces aquí viene este 3. Y ¿no? Esta última componente es re fácil, ¿no? La derivada de 3t es simplemente 3, ¿ya? Entonces así tenemos que r de t es de esta forma y por tanto, ¿no? El próximo paso, ¿no? ¿Se acuerdan? Es pues sacar, ¿no? Este módulo, ¿no? Esa norma, ¿no? Y pueden sacar, ¿no? O bien pueden sacar, ¿no? Aquí, ¿no? El módulo, ¿no? O bien, ¿no? También, ¿no? Otra opción sería, ¿no? Pueden sacar, ¿no? Aquí, ¿no? No importa cualquiera de las dos, pueden sacar, ¿no? El módulo al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser todo lo que está aquí bajo la raíz, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos sirve, ¿ya? Sirve esta fórmula o sirve esta fórmula, ¿no? Entonces, ahora en este ejemplo vamos a usar esta segunda fórmula, aquí, ¿no? Que la norma de r' al cuadrado, ¿no? Simplemente es la suma, ¿no? De cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? Entonces, esto eleva al cuadrado, menos 3 me da 9, ¿no? Aquí este seno de 3t al cuadrado es seno, ¿no? De 3t al cuadrado. Aquí el cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de coseno de 3t es coseno cuadrado de 3t. El cuadrado de 3 es 9, ¿no? Entonces, fíjense bien que el 9 está presente en cada una de las componentes, ¿no? Aquí está 9, en cada uno de estos términos, ¿no? Cada uno de estos términos está el 9, entonces lo factorizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no está en amarillo? Es el seno cuadrado de 3t, el coseno cuadrado de 3t, ¿ya? Y pues, ¿no? Aquí, ¿no? Esta parte, ¿no? Este seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de algo es pues 1. Es 1, ¿ya? Entonces, ¿no? Toda esta parte que están viendo aquí, ¿no? Todo esto es 1. Esto vale 1, ¿ya? O sea, es de trigonometría, ¿no? O sea, el coseno, digamos, de, de teta cuadrado más el seno de teta cuadrado. Este es 1, ya siempre, ¿no? Entonces, en este caso, mi teta, ¿no? Es este 3t, ¿no? Entonces, por eso todo esto vale 1. Entonces, 9 por 1, 9 más 9, 18. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Hemos hallado, ¿no? La S, ¿no? Recuerden, ¿no? Es la integral de AB, ¿no? Pero A en este caso está jugando el papel de 0 y B el papel de 2pi. Entonces, aquí colocamos la integral de 0 a 2pi, la norma de R' de T, ¿no? Y esta norma, ahora acabamos de hallarla, ¿no? Esta norma, ¿no? ¿No? Aquí despejamos, ¿no? Esta norma, ¿no? ¿No? Es decir, aquí ponemos, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Está R' de T al cuadrado es igual a 18, ¿no? Entonces de aquí, ¿no? Despejamos, ¿no? Solamente la norma de R, ¿no? Este cuadrado lo vamos a mandar aquí a este otro lado, ¿ya? Como raíz, o sea, en realidad, ¿no? Aquí tendríamos que poner más o menos la raíz, ¿no? De 18, pero recuerden que las normas siempre son mayores o iguales que 0, o sea, no pueden ser negativos, ¿no? Entonces, por eso aquí solamente voy a considerar la parte positiva, ¿ya? Y bueno, esta parte positiva, ¿no? Que es con más, incluso ya ni siquiera lo escribo, ¿no? Ese más, ¿no? Siempre que sacan la raíz, siempre tienen que poner más menos, ¿no? Pero aquí esta es una longitud a distancia que no puede ser negativa, entonces solo considero la parte positiva, ¿ya? Entonces, esta R' de t es la raíz de 18, ¿no? Y luego evaluamos, ¿no? Esta integral de esta constante, ¿no? Entonces, la integral de esta constante, pues es simplemente, ¿no? La raíz de 18, ¿ya? T, ¿no?
y el t lo estoy evaluando, ¿no? Esto lo estoy evaluando de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, en lugar de este t, ¿no? Solamente colocamos, ¿no? Aquí, esto vendría a ser la raíz de 18, ¿no? El t, ¿no? En realidad va a ser 2pi menos 0, ¿no? 2pi menos 0, ¿no? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿No? Me va a dar esta raíz de 18, en realidad lo voy a escribir como 3, lo voy a escribir como 9 por 2, ¿ya? 9 por 2, ya. Y esto, ¿no? Aquí, ¿no? Multiplicado por 2pi, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Esta raíz de 9, ¿no? Aquí, como que reparto la raíz, ¿no? Entonces voy a tener raíz de 9 por raíz de 2 por 2pi, ¿no? Entonces la raíz de 9, ustedes saben que es pues 3, ¿no? Esto vale 3, ¿no? Aquí esto vale 3. Aquí no tengo la raíz de 2 por 2, ¿no? Pi, ¿no? Aquí por 2pi, ¿no? Entonces este 2 con este 3 lo voy a multiplicar. Aquí, ¿no? Este 2 con este 3 lo voy a multiplicar y eso me da 6, ¿no? Entonces, ¿no? 3 por 2 es 6 veces la raíz de 2, ¿no? Pi, ¿ya? Que es justamente, ¿no? Aquí, esto, ¿no? Aquí, ¿ya? 6 raíz de 2 pi, ¿ok? Entonces, la longitud, ¿no? De arco de la trayectoria, ¿no? De la función vectorial r de t, lo denotamos con S y, ¿no? Por la fórmula hemos hallado que es 6 raíz de 2pi, ¿ya? 6 raíz de 2pi, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. A continuación vamos a definir qué es la celeridad, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a colocar definición. La celeridad es la tasa de variación de la distancia, ¿ya? Es la tasa de variación de la distancia recorrida respecto al tiempo t, ¿ya? Esa es la celeridad. La celeridad es la tasa de variación de la distancia recorrida respecto al tiempo t, ¿no? Entonces, para calcular la celeridad, ¿ya? Se define la función longitud de arco, ¿no? De esta forma, ¿no? La integral de a a t, ¿no? De la norma de r' de t de u, ¿ya? Entonces yo tengo esto, ¿sí? Entonces, esto es, ¿no? La celeridad es la integral de AT, ¿ya? De AT, ya no de AB, sino de AT, de la norma de R' de U, ¿ya? Con respecto a U, ¿no? O sea, cambia un poco, ¿no? Con respecto a la otra fórmula que estábamos viendo. Y este es S de T, ya no es más S, ¿no? O sea, aquí teníamos, ¿no? S, solamente S, aquí tenemos la integral de AB de la norma de R' de T de T. Ahora tenemos S de T, ahora en lugar, ¿no? De aquí, ¿no? De esta B colocamos T, aquí en lugar de esta T colocamos U, aquí en lugar de esta T colocamos U. Esa es la fórmula de la celeridad, ¿ya? La celeridad, ¿no? Entonces, esta celeridad es pues la distancia recorrida en el intervalo aquí A a T, ¿no? Ojo, ¿no? De A a T, ¿ya? De A a T, ¿no? Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice, ¿no? En realidad que la celeridad en el instante T es aquí, ¿no? Esta ds con respecto de T, ¿ya? Igual a la norma de la derivada, ¿no? De r de T, ¿no? O sea, ustedes pues van a aquí derivar, ¿ya? Derivan S con respecto de T. Entonces, cuando ustedes derivan, ¿no? S con respecto de T les da esto, ¿no? Súper claro. Pero el teorema fundamental del cálculo nos dice, ¿no? El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de esta integral, ¿no? Va a ser lo que está adentro de la integral, solo que en lugar de este U colocamos este T, ¿sí? Entonces, la celeridad en el instante T, en realidad, ¿no? Es la derivada de eso con respecto a T y es
la norma ya de el R' de t. Entonces aquí, ¿no? Ahora no podemos ver tal vez por qué esta R de t se conoce pues en realidad, ¿no? Como el vector velocidad, ¿no? Y también como el vector tangente, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Tenemos una pequeña gráfica, ¿ya? Donde el vector velocidad, aquí, ¿no? El vector velocidad es mayor en t sub 0, ¿ya? Es mayor en t sub 0 que en este t sub 1, ¿no? O sea, este vector velocidad aquí en azul es mayor que este vector velocidad, ¿no? R' de t sub 1, ¿ya? Es mayor, este aquí azul es mayor que este, ¿no? O sea, este R' de t sub 0 es mayor que R' de t sub 1. ¿Ya? O sea, y esto nos está indicando, ¿no? Que la partícula se mueve más rápido en el t sub 0, ¿ya? O sea, la velocidad, ¿no? Es más rápida en el t sub 0, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Tenemos, ¿no? El R de t sub 0, su derivada, ¿no? El R de t sub 1, su derivada. Y aquí la partícula, ¿no? Es esta, ¿no? Trayectoria que está siguiendo aquí como que en rosado, ¿ya? Y bueno, aquí, ¿no? Este es mayor, ¿no? Que este, eso nos está diciendo que la velocidad de la partícula es mayor en t sub 0, ¿ya? Entonces, a menudo se denota este vector velocidad como b de t, ¿sí? Como b de t, ¿ya? Con este B aquí, fíjense, ¿no? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Este es un B así normal y la celeridad con esta B, ¿no? Tipo medio cursiva, no sé. ¿Ya? Entonces, el vector velocidad, ¿ya? Se la denota con esta B de, así, ¿no? Normal y la celeridad con esta otra, ¿ya? Se la denota. Entonces, aquí notación vamos a colocar. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Ya? Me dice, halle la celeridad en t igual a 2. Me dice, halle la celeridad en el tiempo de 2 segundos de una partícula cuyo vector de posición está dada así de esta forma, con IJK. ¿Ya? Así con IJK. ¿Ya? Pero bueno, ¿no? O sea, recuerden, ¿no? ¿No? Que sí, ¿no? En los términos IJK nosotros, ¿no? Podemos escribir, ¿no? Así como un vector igual, ¿no? O sea, esto, ¿no? Es este 3, es este T cubo I, ¿no? Que eso es la primera componente, ¿no? Aquí T cubo, menos exponencial de TJ, ¿no? La segunda componente vendría a ser exponencial de T negativo y aquí, ¿no? 4TK, ¿no? Aquí la tercera componente viene a ser 4T, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tenemos esto, ¿ya? Entonces, el vector velocidad, ¿no? En realidad, ¿no? Es R' de t, ¿no? Entonces, vamos a derivar, ¿ya? Vamos a derivar. Aquí. Vamos a derivar, ¿no? O bien en los términos IJK o ya como de forma vectorial. Ya, entonces R' de t, ¿qué viene a ser, no? Aquí va a ser 3 t cuadrado i. Aquí, ¿no? La deriva de la exponencial es la misma, ya, en J. Y la deriva de 4t es 4, ya, por K. ¿No? O sea, es esto, ¿no? Es este vector, ¿no? 3t cuadrado, ¿no? La derivada de t cubo. La derivada de la exponencial de t es la misma, ¿no? Y coloco el menos. La deriva de 4t es 4, ¿ya? Y esta R' de t en realidad, ¿no? La definición que estábamos dando hace un ratito, me dice, pues, ¿no? ¿Se acuerdan aquí, no? R' de t es esta B, ¿no? Es el vector velocidad, ¿ya? R' de t.
¿ya? Entonces, el vector velocidad, ¿ya? Es esto, ¿no? Ahorita acabamos de hallarlo, ¿ya? Acabamos de hallarlo, ¿ya? Y bueno, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo le saco ahora la norma a esta B, ¿no? Entonces yo tengo la celeridad, ¿no? Y yo tengo que hallar la celeridad y en el tiempo de 2 segundos, ¿no? Entonces vamos a sacarle aquí, ¿no? Bueno, vamos a calcular, ¿ya? En B, ¿no? De 2, ¿no? Aquí era B de T. Entonces en lugar de T, voy a colocar 2, ¿no? En lugar de esta T, voy a colocar 2. En lugar de esta T de aquí voy a colocar 2, ¿no? Entonces aquí me va a dar, ¿no? 2 al cuadrado 4, ¿no? 4 y 4 por 3 es 12, ¿no? 12 y aquí, ¿no? Esto va a ser exponencial de 2J y aquí 4K, ¿ya? Entonces, acabo de encontrar, ¿no? La velocidad en el tiempo de 2 segundos, había sido esto, ¿ya? Pero yo no quiero la velocidad en el tiempo de 2 segundos, yo quiero la celeridad, ¿ya? Entonces, para hallar la celeridad solamente tengo que sacarle la norma a la velocidad, ¿no? Si yo saco la norma de la velocidad, entonces, ¿no? Aquí saco la norma de la velocidad, yo tengo la celeridad, ¿no? Esta es la celeridad, ¿no? Celeridad. Celeridad en T igual a 2 segundos. ¿Ya? Y esta, ¿no? Aquí, ¿no? Esto que está aquí, el B de 2 es la velocidad, por si acaso, ¿no? Si hemos definido, ¿no? Esta es la velocidad y esta es la celeridad, ¿no? La norma de la velocidad es la celeridad. ¿No? Esta es la velocidad. ¿Ya? Entonces, la norma de la velocidad, ¿no? En este caso, ¿no? La velocidad es este vector. Entonces, solamente tengo que sacarle, ¿no? El cuadrado de cada una de las componentes, ¿no? O sea, la norma de esto, ¿no? De este vector, porque es un vector, es igual a la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, menos la exponencial de 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿no? Esto viene a ser 12 al cuadrado, 144. Esto viene a ser, ¿no? Exponencial de 4 y 4 al cuadrado es 16. Eso no suman, ¿no? Y aproximadamente, pues les va a dar esta cantidad de 4,65, ¿no? Metros por segundo, ¿ya? Entonces, esa es la celeridad, no se olviden, ¿no? La velocidad simplemente es R' de t, ¿ya? Y la celeridad es la norma de la velocidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la parametrización por la longitud de arco. ¿Ya? Vamos a ver la parametrización por la longitud de arco. Entonces, las parametrizaciones no son únicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta R1 de T, que es T cuadrado, como esta R2 de S, voy a colocar S, ¿no? Que es S cubo, S sexta, parametrizan a esta parábola. Parametrizan a esta parábola. ¿Ya? O sea, esta R2 de S, ¿no? ¿Cómo la obtenemos? ¿Ya? Simplemente sustituyendo, ¿ya? T igual a S cubo, ¿ya? En R1 de T, ¿no? Entonces, ustedes tienen, ¿no? Que R1 de T es T cuadrado. Entonces, ahora van a hacer, ¿no? En lugar de T van a colocar S cubo,
¿ya? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? La primera componente S cubo, la segunda componente S cubo cuadrado. Entonces vamos a tener S cubo, S sexta, ¿no? Y S cubo y S sexta, SR2 de S. Resulta ser, ¿no? R2 de S, ¿no? Entonces, R2 de S, ¿no? Se obtiene sustituyendo esta cantidad en R1 de T, ¿ya? O sea, en general se obtiene una nueva parametrización, ¿ya? Se obtiene una nueva parametrización, aquí vamos a colocar una nueva parametrización, sustituyendo T igual a G de algún S, ¿no? Por decir, reemplazando, ¿no? Aquí, ¿no? Esta R de T por R1 de S igual, ¿no? A R G de S. ¿Ya? O sea, vamos a obtener una nueva parametrización sustituyendo esta T aquí, ¿no? Que es una función, ¿no? Aquí de S, ¿no? Entonces van a reemplazar, ¿no? Van a reemplazar esta G de S, ¿no? O sea, en la R, ¿ya? Y así ustedes van a tener, ¿no? R1 de S, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es más o menos esta idea, ¿no? G, ¿no? Es una función, ¿no? Que va desde este intervalo CD hasta este otro intervalo AB, ¿no? O sea, lleva este puntito S sub 0 hasta este T sub 0. Y la R ya va desde este intervalo AB hasta, pues aquí al espacio, ¿no? O sea, esto está en R y esto está en R3, ¿no? Entonces lleva este puntito del R, ¿no? Este puntito T sub 0, ¿no? Es llevado ya aquí, ¿no? Entonces, la composición sería, ¿no? R, G de S sub 0, ¿ya? Pero bueno, ¿no? Esta R de G de S sub 0 es R1 de S sub 0, ¿ya? O sea, eso, ¿no? R de, ¿no? G de S sub 0 va a ser en realidad, ¿no? R1 de S sub 0, ¿ya? La composición le vamos a llamar R1. ¿Ya? Entonces, la trayectoria se parametriza por R de T y por esto, ¿no? Por esta composición, ¿ya? Ahora, si T igual a GDS aumenta, ¿no? Si T igual a GDS aumenta de A a B, ¿ya? ¿No? Si T igual a GDS, ¿no? Aumenta, ¿no? De A a B cuando el S pasa, ¿no? De C a D, entonces la trayectoria esta R de T, ¿no? Para este intervalo también parametriza, ¿no? También se parametriza por esta R1 de S, donde S está aquí, ¿no? Oscilando de C a D, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, ya tal vez para que queden mejor las ideas. Aquí nos dice, ¿no? Parametrice esta trayectoria, ya parametrice esta trayectoria, donde T está entre 3 y 9, para, ¿no? Usando aquí, ¿no? Usando el parámetro S, donde T es esta G de S, que es en realidad esta función exponencial de S, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos aquí? Tenemos esta información, ¿no? Aquí T, G de S exponencial de S, ¿no? O sea, yo tengo que T es la exponencial de S, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar el logaritmo, ¿no? A la izquierda, a la derecha, entonces voy a tener el logaritmo de T y a la derecha voy a tener el logaritmo de S, ¿no? Pero este logaritmo de la exponencial de S simplemente me da S, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? Al final de cuentas yo tengo que esta S es igual al logaritmo de T, ¿ya? Entonces ahora, ya, vamos a sustituir, ¿no? Vamos a sustituir esta GDS, ¿no? Que es T, que es la exponencial de S, en R de T, ¿no? Entonces aquí, ¿no? R de T es todo esto, pero en lugar de T voy a colocar S, ¿ya? Entonces, en lugar, ¿no? De esta T voy a colocar aquí, ¿no?
sea, vamos a sustituir todo esto en R de T. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? S es, ¿no? Este logaritmo de T. ¿Ya? O sea, si usted se fija, ¿no? ¿Qué es el T? ¿No? El T es esta parte, ¿no? T es esto. Aquí. Ay. T es esta parte, ¿no? T es la exponencial de S, ¿no? Entonces, en lugar de esta T, yo voy a colocar aquí, ¿no? En lugar de esta T, ¿ya? Voy a colocar la exponencial de S. En lugar de esta T voy a tener exponencial de S, ¿no? Al cuadrado, entonces va a ser exponencial de 2S, ¿no? El seno de T, entonces va a ser el seno de exponencial de S. En lugar de esta T, ¿no? La exponencial de S, ¿no? Y en lugar de esta T, ¿no? Que es la exponencial de S, en realidad voy a colocar esta G de S, esta G de S, ¿no? Y pues R, ¿no? G es en realidad la función R1, ¿ya? R1 de S, ¿ok? Entonces ahora, ya con esto, ¿no? Decimos que pues, como nosotros tenemos que S es este logaritmo de T, ¿no? Cuando el parámetro T pasa, ¿no? Aquí de 3 a 9, ¿no? Entonces, T pasa de 3 a 9 y S pues en realidad, ¿no? Va a pasar de dónde a dónde, ¿ya? En realidad, ¿no? Va a pasar así, ¿ya? O sea, el S de dónde a dónde va a estar, ¿no? Aquí voy a sacar, ¿no? Aquí el logaritmo, ¿sí? Voy a sacar el logaritmo de 3 menor o igual que, está muy grande, a ver, ¿no? Aquí es el logaritmo de 3 menor o igual que el logaritmo de T menor o igual que el logaritmo de 9, ¿ya? Y justamente este logaritmo de T es S, ¿no? Aquí. ¿Ya? Entonces, el S, ¿no? O sea, el T está oscilando de 3 a 9. Ahora el S está oscilando del logaritmo de 3 al logaritmo de 9. ¿Ok? Logaritmo, ¿no? De 3, ¿no? A 9. O sea, tenemos esto, ¿no? Aquí. ¿Ya? ¿No? Logaritmo de 3, esto es S, y aquí, ¿no? El logaritmo de 9. ¿Ya? Por tanto, la trayectoria se parametriza mediante, ¿no? Esta R1 de S para, ¿no? Aquí el S que está oscilando entre el logaritmo de 3 y el logaritmo de 9. Y una forma de parametrizar, ¿ya? Una trayectoria es seleccionar un punto inicial y caminar a lo largo de la trayectoria, ¿no? A celeridad unitaria, ¿no? Digamos 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, una parametrización de este tipo se llama una parametrización por longitud de arco, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en esta figurita, ya, aquí en la figura A, se tiene pues una parametrización por la longitud de arco, ¿ya? Es decir, todos los vectores tangentes son de longitud 1, ¿ya? Con lo que la celeridad va a ser siempre 1, ¿no? O sea, ustedes tienen aquí, ¿no? Es igual a 0, es igual a 1, es igual a 2, es igual a 3, es igual a 4, y, ¿no? Aquí tienen estos vectores, ¿no? Tangentes, ¿no? Azules, ¿no? Donde cada uno de estos vale exactamente 1. ¿No? 1 centímetro, digamos, ¿no? Entonces, así la celeridad es, pues, 1, es constante, ¿ya? Mientras que aquí, ¿no? En esta otra figura, ya, mientras en esta figura, nosotros tenemos una parametrización que no es, ¿no? Por la longitud de arco, o sea, las longitudes de los vectores tangentes varían, por lo que la celeridad también va a variar, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? T0, T1, T2, T3, T4, ¿no? En el T igual a 0, ¿no? Es este vector grande, digamos, ¿no?
ya este vector tangente grande no se vale, digamos, 5, ¿no? Luego en t igual a 1 tenemos este vector aquí, digamos que va a valer 1, ¿no? En t igual a 2 va a valer 2, ¿no? En el t igual a 3 vale 3, en el t igual a 4 vale 1/2, no sé, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Todos estos vectores tangentes, ¿no? Están variando, ¿no? Entonces, la celeridad también va a variar, no va a ser constante como ocurre aquí y era exactamente 1, ¿ya? Entonces, queda definida, ¿ya? Por la propiedad, ¿no? De que la celeridad es constante e igual a 1, aquí, ¿ya? Para todo t, ¿ya? Para todo t. Entonces, en una parametrización por la longitud de arco, la distancia recorrida sobre cualquier intervalo AB, ¿no? Es igual a la longitud del intervalo, ¿no? O sea, aquí tenemos la distancia recorrida a lo largo de AB, es la norma de R' de T, ¿no? Y esto vale 1, ¿no? O sea, hemos visto, ¿no? De que cada una de estas normas vale 1, entonces voy a integrar 1, que eso me da no T, evalúo T de A a B, entonces va a ser B menos A, ¿no? Entonces, en una parametrización por la longitud de arco, la distancia recorrida a lo largo de AB es simplemente, ¿no? Igual a la longitud del intervalo, ¿no? O sea, B menos A, ¿no? Si tengo el intervalo, digamos, de 1 a 5, su longitud, ¿no? Va a ser 5 menos 1, que es 4, ¿no? La longitud de ese intervalo va a valer 4, ¿ya? Entonces, para hallar una parametrización por longitud de arco, ¿no? Entonces, se tiene que empezar con cualquier parametrización R de T, tal que su derivada sea diferente de 0, ¿ya? Para todo T, y obtener la integral de la longitud de arco, ¿no? Esta S de T. Entonces, como la norma de R' de T es no nulo, S de T es una función estrictamente creciente y en consecuencia, pues va a admitir una inversa, ¿no? Que la vamos a llamar aquí T igual a G de S, ¿ya? Y por la fórmula, ¿no? De la derivada de una inversa, ¿no? Nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ya? O sea, aquí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esto? Va a ser 1 sobre S' G de S, ¿no? Pero, pues, esta S', ¿no? G de S es la norma, ¿no? De R' en G de S. Entonces, o sea, el S' es la norma de R', ¿ya? No, si ustedes hacen aquí, ¿no? S', ¿no? Hacen la derivada de S, ¿no? Entonces tienen esto. Aquí la derivada de esto, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo va a ser la norma de la derivada, ¿no? De T, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? En lugar de esta T van a colocar G de S, en lugar de esta T van a colocar G de S, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? G' de S es esto, ¿no? 1 sobre S' G de S, ¿no? Pero esta S' G de S es la norma de R' G de S, ¿ya? Entonces, ahora pues se puede mostrar que la parametrización esta, R1 de S, que es igual a RG de S, es una parametrización por la longitud de arco, ¿ya? O sea, de hecho, ¿no? O sea, nosotros tenemos la regla de la cadena, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Cuál es la norma de R1' de S, ¿no? Entonces, bueno, esta R1' de S, ¿no? En realidad es aquí, ¿no? Derivamos, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a derivar, ¿no? La derivada de R1 de S es esto, la derivada de esto es esto, solo que por la regla de la cadena derivamos lo que está aquí adentro, ¿no? O sea, hacemos G' de S, ¿ya? Y bueno, esta G' de S hemos hallado que es esto, ¿no? Aquí. Entonces, fíjense bien, ¿no? Se van a simplificar aquí las cosas, ¿no? Se va a simplificar esto con esto y tenemos 1. Ya tenemos un. Entonces, en muchos casos, ya, en muchos casos no se puede evaluar la integral de la longitud de arco, ya, S de T de forma explícita y no se puede hallar una expresión para su inversa G de C, ya. Entonces, y tampoco no se puede hallar una expresión para su inversa G de C. Entonces, vamos a finalizar la clase con este ejemplo, ya chicos.
Vamos a finalizar. Ya, a continuación vamos a hacer una parametrización por la longitud de arco. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, halle la parametrización por la longitud de arco de esta hélice, ¿ya? De esta hélice aquí que me están colocando R' de T. ¿Ya? Entonces vamos a pues evaluar la función longitud de arco, ¿no? R' de T, ¿no? Bueno, primero, ¿no? ¿Cuál es la derivada del coseno de 4T? ¿No? Súper fácil, es el menos seno de 4T, ¿no? Y multiplicamos por la regla de la cadena por este 4, ¿ya? ¿Cuál es la derivada del seno de 4T? Es aquí, ¿no? Va a ser coseno de 4T por 4, ¿ya? Aquí está faltando, por si acaso, un 4. Uy, aquí está faltando un 4, ¿ya? ¿Ya? Y luego, ¿cuál es la derivada de este 3T? ¿No? La derivada de 3T es 3. ¿Ya? Entonces, luego, ¿cuál es la norma de este vector? ¿No? Va a ser cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? Menos 4 al cuadrado, 16. Seno de 4T al cuadrado va a ser seno cuadrado de 4T. Este 4 al cuadrado, 16, ¿no? Coseno de T al cuadrado va a ser coseno. Bueno, aquí era 4, ¿no? Coseno de 4T, ¿no? Al cuadrado va a ser coseno al cuadrado de 4T. Y aquí, ¿no? Este 3, ¿no? Va a ser, ¿no? Al cuadrado esta cantidad, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Suman todo esto, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, pueden factorizar este 16, ¿no? Pueden factorizar aquí, ¿no? Esto es igual a 16 a la raíz, ¿no? De todo esto. Aquí, ¿no? Raíz de 16, ¿no? Aquí van a factorizar seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de 4T más 16, ¿no? Aquí. Más, bueno, ay, a ver, aquí estamos escribiendo mal. A ver, esto es 4T, ahora sí, más, ¿no? Aquí este coseno cuadrado de 4T, ¿no? Y aquí este 3 al cuadrado, no, 9, ¿no? Pero acuérdense de esa propiedad no trigonométrica que me dice, ¿no? Que en realidad, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta parte vale 1, ¿ya? Entonces yo voy a tener al final de cuentas 16 más 9, ¿no? Que es 25, entonces tengo que hallar la raíz de 25. Y la raíz de 25, pues es 5, ¿no? ¿No? La raíz de 25 es 5, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces todo esto había valido 5, ¿ya? Entonces ahora, ¿no? Yo voy a calcular, ¿no? La longitud de arco de la hélice, ¿no? La longitud de arco, que es la integral de 0 a t de la norma, ¿no? De R', ¿no? De t, ¿no? Entonces, esta R' de t yo he calculado vale 5. Entonces, solo es integrar, ¿no? Este 5 de t, ¿no? Que es en realidad 5t, ¿no? Evalúo el t de 0 a t, entonces voy a tener t menos 0, ¿no? Que es t, y por el 5, ¿no? 5t. ¿No? Entonces, S de t había valido 5t. Y ahora notemos que pues la inversa, ¿no? De este 5t, ¿no? La inversa de esto es igual a qué, ¿no? O sea, ¿no? Ustedes pueden hallar, ¿no? Saben hallar la inversa de una función, ¿no? O sea, simplemente es despejarte de aquí, ¿no? Va a ser ese sobre 5, esa es la inversa, ¿no? Es decir, ¿no? G de S es igual, ¿no? En realidad a S sobre 5, ¿ya? ¿No? Y bueno, una parametrización por la longitud de arco, ¿no? Es de esta forma, ¿no? ¿No? O sea, una parametrización por la longitud de arco R de t, no se olviden que es este vector, ¿no? Coseno de 4t, seno de 4t, 3t, no se olviden, R de t es esto.
¿Ya? Entonces, una parametrización por la longitud de arco, ¿no? Viene a ser R1 de S, RG de S, pero G de S es S sobre 5, ¿no? Y en lugar, ¿no? De este T, yo voy a colocar S sobre 5, ¿no? En lugar de este T, voy a colocar aquí, ¿no? S sobre 5. En lugar de este T, vamos a colocar aquí S sobre 5. En lugar de este T, vamos a colocar aquí S sobre 5. ¿No? Entonces, R1 de S me ha dado todo este vector, coseno de 4S sobre 5, seno de 4S sobre 5, 3S sobre 5. ¿No? Entonces, y pues para no terminar, ¿no? Esta R1 de S pues tiene celeridad unitaria. Es decir, ¿no? Cuando yo le saco su derivada y luego su norma, ¿no? O sea, yo tengo, ¿cuál es la derivada, ¿no? Aquí de R1, rápidamente puedo derivar. La derivada del coseno es pues el seno negativo, ¿no? Y luego voy a, aquí, ¿no? Por la regla de la cadena, dividir esto, ¿no? Con respecto de ese, entonces es 4/5, ¿no? Luego aquí, ¿no? La derivada del seno es el coseno de 4s/5. Por la regla de la cadena derivo 4s sobre 5 con respecto de s, ¿no? Entonces va a ser 4/5, ¿no? Y finalmente, ¿no? Derivo 3s sobre 5 que me da esto. ¿Ya? Y luego, pues eso, ¿no? Le saco la norma, ¿no? Para tener la celeridad de R1 de S, ¿no? Entonces, la norma de este vector, ¿no? Va a ser cada uno de sus componentes, ¿no? O sea, ¿no? Menos 4/5 al cuadrado es 16/5. El cuadrado, ¿no? De seno de 4s/5 es seno al cuadrado de 4s/5, aquí, ¿no? 4/5 al cuadrado es 16 sobre 25. El cuadrado de coseno de 4 sobre s/5 es coseno cuadrado de 4s/5. El cuadrado de 3/5 es 9 sobre 25, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Esta parte. Ay. Tenemos esta parte. ¿No? Tenemos este seno cuadrado de 4s/5 más este coseno cuadrado de 4/5. Eso me da 1. ¿No? Entonces yo tengo 16 sobre 25 por 1, ¿ya? Que es 16 sobre 25 más 9 sobre 25, ¿no? Entonces 16 sobre 25 más 9 sobre 25 va a ser 25 sobre 25, que son la raíz de 1 es pues 1. ¿Ya? Entonces, realmente, ¿no? Esta R1 de S tiene celeridad unitaria, ¿no? Porque la norma de su derivada, ¿no? Me ha dado 1, ¿ya? Entonces, es eso, chicos. Vamos a quedar por aquí. La próxima clase continuamos con más. La próxima clase vamos a hablar sobre curvatura, ¿ya? Entonces, enseguida les paso el link, ¿ya? De la clase de hoy. Y es eso, ¿no? Vayan eso estudiando. Ya estamos cerca del examen, ¿no? Vayan haciendo esa guía de ejercicios, ¿no? Que es para todos los grupos que están haciendo cálculo 2, ya vayan haciendo todos los ejercicios que puedan, vayan estudiando toda la teoría, vayan revisando los ejemplos que estamos dando cada clase, ya, y les voy a pasar ahorita el link, ya no solamente aquí, ¿no? En el chat, sino también, buen día, Vania. Ya acabo de ver tu mensaje, disculpa, buen día, Vania. Ya. Y aquí está el link de la clase de hoy. También lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, atentos y vamos a quedar por aquí, ¿ya, chicos? Que estén bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Gracias, licenciado. Lick, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.